Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy nos juntamos acá nuevamente por la virtualidad para hablar un poquito de valoración. Y sabemos que la valoración en principio es la primera parte del PAE. ¿Mm? Quizás alguno ya lo escuchó. El PAE es el proceso de atención de enfermería y en su primera parte es la valoración. La valoración es, me parece, y sin temor a equivocarme, el espacio más importante que tiene el PAE. ¿Por qué? Porque ahí recolectamos de manera discriminada toda la cantidad de datos, tanto objetivo como subjetivo, que vamos a necesitar para después construir un plan de cuidados. Ahora, esa valoración la podemos dividir en dos partes, ¿sí? La primera es una entrevista, donde tomamos contacto primeramente con el paciente. Esa entrevista tiene que ser un momento realmente que tenga un encuadre. Cuando hablamos de encuadre, tiene que ser un momento y un espacio justamente específico para hacer una muy buena entrevista, donde estemos tanto el sujeto de atención y yo, donde haya de una manera preliminar preparar el ambiente, tanto de dificultades sonoras, de temperaturas, y bueno, transmitir una calidez y sobre todo un ambiente de confianza para que el paciente pueda sentirse con la libertad suficiente para poder transmitir todo lo que puede llegar a sentir, ¿no? Que no sienta que sea un interrogatorio, sino un espacio que él pueda expresarse en libertad y que sienta que nadie lo esté juzgando por lo que está diciendo. Entonces, en un inicio, cuando tengamos ese contexto determinado para la entrevista, empezaremos a dialogar con el paciente, extrayendo los datos más significativos y los que vamos a construir como a modo de problemas, ¿no? Después ahí yo dejé un texto que habla detalladamente de las partes de la entrevista, ¿no? Donde tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre. Pero ahora, como tenemos poco tiempo, quiero un poco irme más para adelante también. Siempre que estemos con la entrevista no tenemos que ser como muy enérgicos ni muy efusivos dentro de la entrevista, sino mantener un equilibrio dentro de lo que es el tono de voz, y la bienvenida sobre todo, ¿no? Una bienvenida que tenga un sentido profesional, no una bienvenida de amigos ni nada por el estilo. Entonces, una vez que tengamos todo eso en claro, nosotros podemos empezar a sacar datos, sobre todo datos subjetivos, ¿sí? Y es muy importante de tener en cuenta que siempre lo relevante es la fuente primaria de información. La fuente primaria de información es nuestro paciente, ¿no? Y de ahí vamos a extraer todos los datos necesarios y entendiendo que lo que piensa y cree el paciente es la realidad concreta, ¿no? Después uno puede enseñarle, pero no empecemos con diciendo, no, esto no puede ser, o por ahí uno le pregunta, ¿y usted no tiene algún amigo que le pueda ayudar? Y el paciente dice, no, la verdad no tengo muchos amigos, y ustedes empiezan como a decirle, no puede ser, que no tenga amigos, alguno debe tener. Ahí ya cuando uno entra en esa cosa de querer imponer su propio pensamiento, cómo no puede tener algún amigo, debe tener, ya estamos cortando la entrevista y el paciente se va a sentir incómodo. Así que todo lo que dice el paciente hay que gestionarlo y lo tenemos que internalizar. Si él dice que no tiene amigos, no lo tendrá y punto. Tenemos que estar cuestionando lo que él está diciendo, ¿no? Hay que ser muy cautelosos con respecto a esto en todas las entrevistas en sí. Justamente porque lo que quiero es generar confianza. Y sobre todo en el primer contacto con el paciente en la entrevista, que es la iniciática, es la que inaugura una presencia conmigo, ¿no? Pero hay que tener un poco en claro esto de las transferencias y contratransferencias que pueden llegar a salir y no involucrarme yo y mi sentir en este interrogatorio y termine hablando de mí y no extrayendo datos del paciente. Eso sería una locura y el enfermero tiene que manejarlo muy pero muy bien. Entonces, una vez que
entrevisté al paciente, en algún momento determinado puedo hacer un examen físico. Entiéndase que los exámenes físicos en enfermería no es que, bueno, a ver, desnúdese, vamos a explorarlo. No, no, no. En los exámenes físicos que yo puedo llegar a hacer con total libertad, por ejemplo, es cuando hago una higiene. No solo voy a hacer una higiene, sino voy a pesquisar datos del físico, ¿no? De lo que es el paciente. Entonces, ahí es donde yo tengo que aprovechar también hacer los exámenes físicos todos los días, cuando estoy haciendo una higiene de la persona, ¿no? Ahora, el examen físico también lo podemos dividir en sectores o en partes. Nosotros utilizamos el examen físico cefalocaudal. También se puede utilizar el examen físico por aparatos. Cualquiera de los dos es bueno, no hay diferencias que uno es más bueno que otro, pero por lo general los libros de enfermería utilizan el cefalocaudal, sobre todo en primer año, porque para empezar a hacer examen físico por aparatos, ¿sí? Necesitamos conocimientos previos de biología, de anatomía, para poder hacerlo. Y como en primer año recién estamos transcurriendo también en biología, bueno, el examen físico cefalocaudal es un poquito más conveniente en este sentido. Y empezamos justamente por la cabeza, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, espalda, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores y región perineal, ¿sí? Un poco el sentido también de la higiene, ¿no? De lo más limpio a lo más sucio, eso, bueno, es otro capítulo. Pero empezar así por secciones y arrancando un poco por la cabeza. Esto que estamos hablando es en modo descriptivo, en modo pedagógico, para tener cierto orden que me pueden llegar a entender. Entonces, lo primero que yo puedo evaluar, y no creo que me alcancen 15 minutos como para hablar de todo esto, así que vamos a ir fraccionando también. En la cabeza vamos a ver, bueno, la higiene. No me quiero detener tanto en la higiene, porque es claro, es obvio que voy a fijarme en la higiene de todas las regiones. Y de la cabeza muchas veces me vienen y me dicen, sí, el color de pelo, bueno. Uno tiene que ver cuando valora a un paciente algo que sea realmente trascendente, ¿no? Si es pelirrojo o tiene el pelo negro o es rubio, me parece que no es muy trascendente, eso es descriptivo. Yo no quiero una descripción del paciente solamente, sino quiero una valoración, no son similares los dos términos. Entonces, cuando uno ve, lo primero que habla es el implante piloso, por ahí, ¿no? En los textos lo detalla, donde habla de la alopecia, ¿no? La alopecia es la calvicie que puede tener el paciente, pero la alopecia no siempre es androgenética. Androgenética quiere decir hereditaria. Puede ser por diferentes causas, como por la sífilis, pueden ser por causas que tienen cierta alopecia sectorizada, como puede ser por consecuencia de los hongos, por procesos oncológicos también, ¿no? Por quimioterapia puede llegar a caerse el pelo, incluso las cejas y las pestañas. Entonces, bueno, la alopecia envuelve no solo la caída de pelo, sino la consecuencia, y ahí voy a tener diferentes direcciones como para el abordaje, ¿no? Al margen que sea el pelo seco, grasoso, normal, como dicen en algunos textos, me parece que el otro también es más clínico y más importante. Después, siguiendo el hecho de la higiene, hay sectores que por lo general son más propensos a que estén contaminados. Sí, por ejemplo, detrás del pabellón de la oreja siempre está bueno chequearlo en las higienes, porque se puede llegar a juntar más mugre, por así decirlo, ¿no? De manera cotidiana, está más contaminado. Pasando entonces también a las cejas, a los ojos y a la frente. La frente, esto que estoy haciendo ahora con el movimiento, si bien en la valoración es un asiento muy importante con respecto al sentir del sujeto, ¿no? Hay personas que tienen la frente más arrugada, otras no, o de ahí también se comunica. Entonces está bueno ver no solo el implante del pelo, si tiene alopecia o no, sino ver la frente y los gestos que allí también se enmarcan, se encuadran. Llegando después a los ojos, podemos ver varias cosas en los ojos. Bueno, en el caso mío, si usa lentes o no usa lentes, lo cual esto favorece al riesgo del paciente en caídas y demás. Después, bueno, me voy a sacar los lentes. Bueno, ahí no veo nada, ¿no? Pero siguiendo con los ojos, podemos ver la coloración que puede llegar a tener. Los ojos no habla el color de ojos, sino la coloración dentro de lo que es la parte de la conjuntiva,
puede estar amarillo, que se llama ictericia, y esto tiene que ver justamente por un aumento de bilirrubina en sangre, puede tener una obstrucción biliar, después puede tener, no sé, puede estar blanca la conjuntiva, lo cual podemos llegar a hacer hipótesis. Acá la idea de la valoración también es tirar hipótesis, no importa si sean ciertas o no, sino hacer simplemente hipótesis de lo que puede llegar a ser. Entonces, si veo que está blanquecina la conjuntiva, bueno, puede estar anémico la persona o no, pero alguna hipótesis debo de tener. Entonces puedo llegar a tomar un lugar, un carril determinado, y me voy a poner un laboratorio para ver justamente el hematocrito, el recuento de glóbulos rojos, porque yo digo, bueno, puede llegar a tener anemia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la coloración, el diámetro pupilar también es muy importante para ver el estado neurológico del sujeto, ¿no? Si las pupilas están isocóricas o anisocóricas, tiene que ver con el diámetro, están más pequeñas o más agrandadas, ¿sí? O puede llegar a tener discoria, ectopía, también es un rasgo que, bueno, está visco, ¿no? Está ectópico, está fuera del lugar, y bueno, pueden tener problemas neurológicos, incluso problemas perceptuales con respecto a esto, pero son datos que yo tengo que recopilar para darle al médico después, ¿no? Entiéndase que la valoración es muy importante para enfermería en primera instancia porque estamos muchísimo tiempo con ellos. Siguiendo después por las fosas nasales, tenemos que ver la entrada y salida de aire, si están permeables, ¿no? Palabra clave, siempre se comen esa palabra en la valoración, si ven si las narinas están permeables. Eso es muy importante valorarlo, sobre todo cuando se pone una sonda nasogástrica. Voy a utilizar la narina que esté más permeable para incorporar la sonda. Entonces uno tiene que valorar justamente eso. Después en la boca, bueno, las piezas dentarias, el estado de higiene, la lengua teóricamente tiene que ser rosada y papilada, ¿no? Y puede estar incluso blanca, con una cierta pátida blanquecina. Eso es justamente la descamación del epitelio lingual y denota, bueno, una insuficiente higiene, lo cual da un proceso que se llama halitosis, ¿no? Un mal aliento. Ahora, la halitosis no necesariamente tiene que ver con mal aliento en función de un déficit de la higiene, sino puede tener aliento cetónico, alcohólico, ¿sí? Eso también es halitosis y claramente tienen que ver con dificultades renales y hepáticas, ¿no? Entiéndase que la lengua saburral, eso que nombré al principio, no tiene que ver con ningún órgano ni nada, simplemente es una descamación del epitelio y son unas dificultades en la higiene, ¿no? Y bueno, si tiene caries, evidentemente también puede llegar a tener halitosis. Todo eso es fuente valiosa de información, así rápida, que estamos comentando. Tengo 15 minutos para decirlo, si no se hace muy largo el video. Pero son lo primero que tengo que ver, ¿no? También algo que me estoy olvidando en las valoraciones es la inspección rápida, determinada, que es una observación ligera del sujeto, y es muy importante también, ¿no? Cómo se para, cómo es su equilibrio, incluso la temperatura corporal, cuando uno le da la mano la puede denotar fría, y esto tiene que ver con la ansiedad del sujeto. Puede estar rubicunda la cara, ¿no? Uno cuando ve la cara rubicunda pueden pasar dos cosas. Uno dice, bueno, puede llegar a tener hipertensión, sí, puede llegar a tener, así que voy a tomar la tensión arterial, pero también puede tener vergüenza, y nada más, y nada menos, ¿no? Pues es un momento de intimidad la valoración. Así que bueno, este es un poco el relato, y solamente estoy hablando de la cabeza, no hablé de los oídos todavía, así que va en la próxima entrega todo esto, ¿eh? Nos vemos.